gracias por el espacio, por las palabras, señor alcalde, su equipo de trabajo y los aquí presentes. Nosotros nos enfrentábamos a un gran desafío y era que nos abordábamos tres hipótesis. La primera, la hipótesis positiva, que definitivamente las fiestas son superavitarias, o sea que generan un beneficio; la hipótesis negativa, que son deficitarias; y una hipótesis nula, que las fiestas no contribuyen a nada. Definitivamente, para poder lograr este ejercicio y en aras de la recomendación de construir un observatorio económico, teníamos que tener una cifra. Y arrancamos con una fase cuantitativa donde, a través de una encuesta a 1.096 espinalunos con un margen de error del 5% y un grado de confiabilidad del 95%, se tomaron estas muestras. ¿Cómo las tomamos? Las tomamos mucho más concentradas en el rango poblacional de 18 a 28 años, donde mayor se concentra la población espinaluna, y efectivamente fuimos disminuyendo el número de encuestas hasta llegar al rango entre 70 y 80 años. Eso para aclarar. Luego de eso había que hacer un ejercicio cualitativo, que fue la unión de las dos instituciones cuando teníamos los dos datos en la fase cualitativa, donde hicimos una estrategia de metodología Delphi, donde nos acercamos a los gremios a corroborar estas cifras. Los rangos de diferencia no superan entre el 5 y el 2% de diferencia, lo que quiere decir que nuestros datos se acercaban mucho a lo que nos reportaban los medios. Si quieren, continuamos con las diapositivas. Teniendo como objetivo analizar el impacto económico de las fiestas, y obviamente con estos tres objetivos, que es la caracterización de los componentes, la identificación de los factores y la determinación de los efectos socioeconómicos, que es los datos que les vamos a reportar el día de hoy. Volvemos al anterior. Continuamos. Gracias. Entonces, para una población de 75.257 según DANE, una media hogar de 2.9, que es la composición que tenemos para el Tolima, que nos dice que las familias están compuestas por 2.9 personas, familias de 3 o familias de 2 o familias de 4 personas, y eso nos da el promedio. Tenemos un promedio hogar y un promedio de hogares vinculados, porque el 10% de las personas que nos respondió en la encuesta dijo que no se iba a vincular. Entonces, pues también es un dato que hay que darlo. El 90% de las personas nos manifestó que sí se vincularía a las festividades de San Pedro. Continuamos, por favor. Seguido a ello nos definimos a costear o a cuantificar el gasto de los habitantes del municipio del Espinal, tomando rangos desde menos de 100.000, 100.000, 100.000 a 300.000, 300.000, 500, 500, 700, 700, 1 millón y más de 1 millón, encontrando que el 30% de las familias encuestadas respondió, o sea, 7.006 familias respondió que para las festividades de las fiestas tenía destinado 1 millón de pesos o más. Y el otro 70%, no menos despreciable, 16.348 familias respondió que tenía un gasto promedio que iba desde los 100.000 hasta los 500.000, por lo cual tomamos la medida de tendencia central de 250.000 pesos, y esa nos cuantificó que el 70% de las familias iban a invertir en 250.000 pesos. La suma de esto significa que 11.093 millones fueron lo que destinó el consumo interno para las fiestas del municipio del Espinal. Espinalunos, chicoralunos y de vereda, porque no se nos quedó ninguna vereda, porque nuestros estudiantes, tanto IFIT como Espinal, tenemos representación. Nosotros tenemos estudiantes de Chicoral, de Patio Bonito, de Guasimal, de Dindalito, de todas las veredas. Fuimos muy juiciosos para que nos respondieran, porque ellos también se vinculan de formas diferentes a las festividades del municipio. Continuamos, por favor. Entonces, ¿en qué se destinó ese gasto? ¿Cómo se segregó? Consumo de bebidas, alimentación, transporte interno, taxi, bus intermunicipal, o sea, el bus que viene de Espinal a Chicoral y demás, prendas de vestir y calzado, artículos típicos, ponchos, sombreros, abanicos, ustedes ya saben, y un porcentaje ingreso a algunos eventos. Eso incluye que los padres de familia también pagan por los niños que se montan en los diferentes juegos, por atracciones mecánicas, el gusanito, todo eso está incluido ahí. Continuamos, por favor. También teníamos un gran desafío, porque las fiestas del municipio no solamente las viven o las
las disfrutan los habitantes del municipio, sino que también nos llegan turistas. Una cifra de 36.810 personas nos respondió que llegaban. Cuando nosotros aplicamos la encuesta a personas, hicimos la pregunta de que si iban a recibir o estaban dispuestos a recibir o tenían previsto recibir familia en la casa y en qué medio de transporte llegaban. Entonces, respondieron el 60% de las personas que respondieron la encuesta, para lo cual se podría traducir que el 60% del Espinal 1 recibió visita con ánimo de venir a festear en ese momento, más el porcentaje de personas que nos ingresan durante los días jueves al día martes del terminal de transporte del jueves 27 al 2 de julio por el terminal de transporte, nos da una sumatoria de 36.810 personas. Aquí hay un indicador bien importante, que si sumamos los 76.000 habitantes más los 36.000, estaríamos hablando que el Espinal para las fiestas de San Pedro tiene una superpoblación del 155 al 56%, o sea que llegan 56% más personas al municipio del Espinal. Hay diferentes características, el 19%, 7.310 se hospedan en hoteles o centros vacacionales o fincas, Airbnb y demás. El 40% son turistas flotantes, personas que hacen una estadía de pasadía, alguien que viene de Ibagué y vuelve y sale, a cabalgata, concierto, evento, al desfile, en la noche. Los mayores visitantes con esas características son Suárez, Coello, Girardot reportó, un estudiante nos reportó 6 chivas que se venían en chiva para no tener el problema del vehículo y se devolvían. Y un 41% son los turistas que se hospedan en casas familiares, 14.903. Entonces son cifras bastante importantes. Ya en referencia al gasto turístico, también nos deja una cifra muy interesante, que son 14.724 millones de pesos, que es el consumo per cápita que se tasan los turistas, tasado en 400.000 pesos promedio por persona. Tomamos una cifra muy baja en promedio, porque sabemos que el turista que se hospeda en hotel, que es el de mayor percepción, está dispuesto a pagar más, pero nos tocó promediarle así porque era muy difícil que las personas nos respondieran con valores exactos, se tenían tantos promedios. Entonces eso nos da una cifra bastante interesante.